Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más, una nueva conferencia. Esta conferencia es la última de mi primer ciclo de conferencias que buscaron la presentación de mi libro y como dije en la conferencia anterior, en realidad en las conferencias no hablo del mismo modo que hablo en el libro, ni mucho menos. He intentado quizá ligar mucho más el mensaje del libro de Conversaciones con Dios con mi propio libro, a pesar de que mi libro no buscó en ningún momento eh, tener tal conexión con ese libro que tanto me marcó a mí y a tantas otras personas y espero que si aún no lo has leído, pues todo esto que haya yo podido decir te haya motivado a leer de forma directa un libro que 100% seguro está escrito desde Dios y desde cómo comunica Dios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a esta última conferencia, como digo, del ciclo, que es Volver a Dios, Remembrar. Sabéis que estas conferencias están inspiradas directamente desde Dios, es como si las escribiera directamente Dios, ¿vale? Entonces me limito mucho más a leerlas que a improvisar o a explicar desde mí, aunque obviamente la intento enriquecer con lo que vaya sintiendo a lo largo de la conferencia. Me gustaría, como siempre, que las preguntas me las formularais al final, justo para no romper el hilo de la conferencia. Es más breve que otras, así que seguramente haya más momento para responder preguntas. Y espero de verdad que todo lo que haya podido decir en las conferencias y en las redes sociales haya resonado con la suficiente fuerza como para que quieras indagar más profundo e iniciar un viaje apasionante que es en realidad vivir de forma consciente. Bueno, pues con esta conferencia podría dar por finalizado el primer ciclo de mi mensaje. Todo el contenido que he estado publicando en redes sociales y en mi web desde que inicié en enero la campaña de promoción de mi libro Liberación Emocional, la puerta para vivir en plenitud, escrito con la intervención directa de Dios, podéis considerarlo como los pilares de la vida desde Dios, es decir, los pilares de nuestra existencia humana. Y por tanto os voy a recordar a través de los títulos de las propias conferencias cuáles son en realidad estos pilares. 1. Vivir en plenitud. Ese es nuestro destino. 2. Dios nos habla todo el tiempo, justo para que podamos hacer ese viaje de llegar a vivir en plenitud. 3. Somos creadores de nuestra realidad. Si lo crees, lo creas. 4. ¿Estás listo para recordar quién eres? Recuerda que aquí tratábamos de lo que es el viaje de una situación desde el olvido, porque ese es el inicio de nuestro viaje, el inicio desde el temor, para recuperar lo que realmente somos, es decir, para aprender a vivir desde Dios, a vivir llenos, a vivir en plenitud. Y por último, el otro pilar sería que el inconsciente y el autoengaño, derivado justo de ese juego del olvido, es lo que nos ha marcado constantemente y nos sigue marcando desde los programas adquiridos desde nuestra propia experiencia y en realidad puestos por otros para vivir desde un ego preprogramado que no somos nosotros, para conseguir desprogramarlo gracias a esa guía de Dios constante en nuestra vida y a la fórmula de que somos creadores y todo lo que llevamos en el inconsciente lo manifestamos, pues como digo, para desprogramarlo y poder llegar a vivir en plenitud. Bueno, os lo voy a decir de una forma un poquito más clara ahora, pero quería de algún modo hilar los 5 pilares que son, como digo, las cuestiones centrales de toda nuestra existencia. En realidad, en todas estas conferencias he ido profundizando en las ideas centrales que giran alrededor de nuestra vida. Una, la vida es el sueño de Dios, puesto que Dios es consciencia y esa consciencia se rige por una sola ley. Somos creadores de nuestra experiencia a imagen de Dios, que es el creador de absolutamente todo. Otra idea, creamos nuestra realidad en base a todo lo que pensamos y expresamos a través de nuestras palabras y actos.
Otra idea, el inconsciente juega un papel esencial en esa creación, porque cumple la finalidad que Dios se puso a sí mismo al soñar esta vida, vivir desde donde no somos debido al olvido de nuestra verdadera identidad, para poder recordar quiénes somos realmente, uno con Dios, Dios en acción. Dios nos guía en cada instante para recorrer este camino con posibilidad de éxito, porque está en cada uno de nosotros a través de lo que llamamos alma o superyo. Por tanto, Dios nos habla constantemente a través de todo lo que vivimos para que nuestra experiencia, pensamiento y sentimiento nos conduzcan a la plenitud, a la unión con todo lo que existe, con Dios. Esto nos permite comprender que no hay casualidades en nuestra vida porque Dios es infalible y precisa. Recordad que siempre voy a intentar utilizar el género femenino justo para desprogramarnos de la idea de que Dios es humano y de que Dios es hombre. Dios es todo. La guía es la alegría para distinguir los mensajes del alma que nos guían de los pensamientos y emociones que vienen del ego preprogramado por otros desde el nacimiento. Dios nos deja una guía clara. Todo lo que nos provoque alegría, que vivamos con transparencia y resuene como verdad en nosotros, conduciéndonos al amor más puro, un amor incondicional pero condicionado por otros, nos lleva de vuelta a casa, a Dios, al paraíso en la tierra. Todo lo demás es producto del ego preprogramado desde el miedo. Por eso esta conferencia sobre volver a Dios, remembrar, representa el culmen de nuestro viaje humano. Es nuestro destino, nuestra meta, el sentido profundo de buscar vivir en plenitud. Como he hecho hasta ahora, inicio esta conferencia con un pasaje del libro Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Ustedes son, siempre han sido y siempre serán una parte divina del todo divino, un miembro del cuerpo. He aquí porque el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza. Su tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya saben, sino recordar quiénes son. Y recordar quiénes son todos los demás. He aquí por qué una parte importante de su tarea consiste en recordar a los demás, es decir, recordarles a ellos y acordarse de ellos, de modo que también puedan recordar. Muchas personas creen, principalmente desde las versiones religiosas, que volver a Dios ocurre en el momento de la muerte. Y es cierto, esa es la forma más conocida, la que más hemos experimentado o intuido. Sé que quien vuelve de este modo no puede contárnoslo, pero eso no es del todo cierto, porque muchas personas han vivido experiencias cercanas a la muerte y eso no es casualidad, sino una manifestación profunda de nuestro deseo como humanidad de saber qué se siente al morir. Y lo que todas esas personas refieren de forma casi unánime es lo siguiente: la certeza de haber vuelto al hogar, una paz y un amor incomparables que los envolvía, junto con la comprensión profunda de que nunca estuvieron solos, de que todo lo vivido tenía un sentido y de que su verdadera esencia era divina. ¿Y si te dijera que nuestro destino es volver a esa experiencia, pero en vida? Este es el propósito de mi libro y de todo lo que comparto, mostrar que ese retorno es posible, aquí y ahora. Es lo que yo misma me estoy proponiendo vivir y lo estoy empezando a vivir. Por eso te muestro mi vida entera, para que puedas inspirarte y ver a través de ella que también tú puedes recordarlo. Una cualidad que tengo es ser muy transparente. Obviamente mi vida me ha hecho así y en este momento en el que me hallo muy independiente de, de todo lo que arrastramos como entes humanos, es decir, de toda esa influencia que se produce a través del desamor y del rechazo social, como me siento muy liberada, me siento muy sana en el sentido de que he podido trascender la mayor parte de mis heridas y por tanto comprender mi ego y también transmutarlo. Pues justo por eso todavía soy más transparente. Si toda mi vida he intentado ser sincera, hoy
me muestro como un libro abierto. No tengo ningún problema de hablar de cosas que he vivido en ningún área de mi vida. Y es ahí donde mi libro es tan rico y toca tanto el corazón de las personas, porque yo me desnudo justo para que vosotros os podáis comprender desde mi propia experiencia. Obviamente va a haber matices distintos, vuestra vida ha sido distinta a la mía, pero ese acto que hago a través del libro de desmenuzar mi vida para que se entienda, para que se vea la lógica, se vea el sentir, el dolor, cómo he podido transmutar ese dolor en una experiencia de vivir llena de la vida, pues quizás sea uno de los elementos claves de mi libro. Uno, porque en verdad sí siento, y lo digo desnuda de todo orgullo, porque no siento que sea solo mi obra, sino la obra que me inspiró Dios a escribir. Siento que es una obra maestra mi libro. Son 3 tomos. En el primero desmenuzo justo estos pilares desde una vertiente no tan divina o espiritual, sino desde una vertiente más lógica y científica para encontrar esa resonancia con personas más racionales. Yo soy una persona muy racional, lo he dicho muchas veces. Yo he partido de ser atea. Una de las asignaturas que más me gustaron, yo soy de ciencias, no soy de letras. Una de las asignaturas que más en las que más he destacado yo son las matemáticas y también la filosofía y la lógica, así que esas son mis características. Y no es casualidad, es para que mi mensaje no sea tan ni religioso, ni energético, espiritual, etcétera, aunque Dios ha hecho que recorra absolutamente todo eso para que llegue a una comprensión más amplia y poder contestar o dirigirme desde cualquier vertiente. Quizá por eso me siento muy segura, a pesar de que me encuentro con personas que sois muy inteligentes, que habéis hecho un camino muy importante de vuestras vidas y me podéis hacer preguntas muy comprometidas. Como digo, el primer tomo se basa básicamente en analizar desde un punto más teórico, aunque lleno de retazos de mi vida para que se haga más liviano y al mismo tiempo más comprensible, pues de lo que son esos pilares, lo que sustenta nuestra realidad humana y divina. El segundo son reflexiones principalmente y también un diálogo breve con Dios para que veáis cuál ha sido mi experiencia en ese diálogo y cómo podéis todos hablar directamente con Dios. Para mí, el segundo tomo es, si cabe, quizá el más importante porque busca abrir la mente, busca que veamos cada área de nuestra vida desde una flexibilidad mental, una apertura mental que choca muchísimo con la estructura social que venimos arrastrando y que nos lastra a no ser felices y a no poder ni siquiera rozar la plenitud. Y el último tomo, quizá el más práctico e interesante porque lleva toda esa teoría a tierra en el sentido de que se trata de ejercicios, lo que busca es eso, que unáis la parte teórica con la reflexión real sobre vosotros mismos y aprendáis a las herramientas que tanto me han ayudado a mí para recorrer justo el camino desde el ego a la plenitud, desde los programas puestos desde otros y reforzados con mis primeras experiencias para deshacerme de todo eso, tanto de programas como de heridas que me obligaban a ser una persona que nada tiene que ver con la persona que soy en la actualidad. Pues justo ese tomo 3 son los ejercicios que yo utilicé para esta desprogramación. A partir de ahí, en todo este tiempo, desde enero, y estamos en septiembre,
he estado haciendo mucho material. Uno es las propias publicaciones en redes sociales, que siempre he intentado dirigirlas por campañas, es decir, por bloques de reflexión. Y siempre los he terminado con una conferencia y también acompañado con una newsletter. Todo ese material está en mi página web. Y si compras el libro, podrás acceder a todo eso de forma fácil a través de la aplicación de la página web. Y si no, también porque está en publicaciones dentro de la página web abierto a todo el mundo. Pero además de esto, he estado haciendo cursos para que se vea desde otra vertiente y se pueda profundizar todavía más, y además esos cursos se puedan hilar con el contacto directo conmigo, de manera que te pueda acompañar en cualquier instante que tú lo necesites. Aquí a día de hoy, de septiembre, solo he elaborado curso y medio. Estoy terminando el de crear la realidad y empecé por el de liberación emocional, pero va a haber otros dos cursos. Uno es comprender cómo Dios nos habla todo el tiempo a través de la resonancia de los espejos de nuestra vida y del diálogo directo con Dios. Y el otro es justo aprender a reflexionar, a flexibilizar nuestra mente, a desligarnos de nuestras creencias que nos anclan a un nivel de evolución que no nos hace completamente felices ni plenos. Resumiendo todo mi trabajo en esta slide, voy a continuar con el hilo de la conferencia. Vivir en plenitud, como dije en mi primera conferencia, es vivir lleno, pero vivir en plenitud desde este sentido divino es estar lleno de nosotros mismos y de Dios. Porque nosotros mismos somos el destino de nuestra vida en cuanto recordamos lo que somos, y al recordarlo lo manifestamos con todo lo que vivimos. Manifestarlo es estar permanentemente conectados a Dios, ser Dios en acción de forma consciente. ¿Y qué mejor forma de serlo que dejarnos guiar por Él, por ella, por ello, en cada instante, sin cuestionar su decisión, pero siendo conscientes de lo que esa decisión representa para nosotros? Sé que a algunos esto puede parecer una renuncia al libre albedrío, a nuestra libertad, pero no lo es, porque cuando experimentamos en nosotros la certeza de Dios, no estamos renunciando a nada, simplemente somos eso, Dios actuando a través de nosotros. Vivimos cada instante y saboreamos cada experiencia. La atravesamos con todo lo que nos hace sentir intensamente, sin prejuicios o superando estos, siendo cada vez más puro y más transparente a través de estas experiencias. Esta forma de vivir nos lleva a la confianza absoluta y, por tanto, a la ausencia de miedo. Yo todavía no he llegado por completo a ese punto, pero estoy muy cerca. Cada día le temo menos al dolor, al sufrimiento, y por eso puedo liberarlos y transformarlos en confianza. Cada día vivo con más osadía, atreviéndome a experiencias que antes no me habría permitido porque sabía que me traerían dolor. Pero son esas experiencias las que me ayudan a desprogramar el dolor y a caminar mi vida hacia todo lo que siempre he soñado vivir, el culmen de esta experiencia, la plenitud y la felicidad absoluta en todos los ámbitos de mi vida. Justo os he puesto ahí unas imágenes que son las imágenes que acompañé a mi newsletter. En este instante he estado viviendo en estos últimos meses una relación que muchos, desde el punto de vista social, repudiaríais, porque he tenido una relación con un hombre casado. Y esto no ha sido casualidad. La he creado desde el desamor profundo que he arrastrado toda una vida y desde la programación de creer que yo nunca podría ser amada ni ser feliz. Hoy estoy rota de dolor, justo hablándose en esta conferencia, porque hoy di por terminada esta relación. Y cuando la empecé, sabía que era muy probable vivir el día de hoy. Aún así,
siempre confío porque somos creadores de nuestra realidad y no quiero boicotearme, entonces estoy guiada por Dios. Sentí en ese momento que si Dios me ponía esta experiencia delante es que la tenía que vivir. No os puedo decir que la inicié llena de ganas, porque no fue así. Tuve que superar esos miedos iniciales de decir, Dios, me estoy metiendo en algo que no quiero vivir. Pero confié y la viví. Y ha sido magnífica. He vivido en ella cosas que para nada me esperaba. He tocado una felicidad, un vivir presente de forma espontánea que todo el mundo querría vivir. Por supuesto, ahora estoy liberando y ahora tendré que trascender el dolor que también ha producido esa relación, este dolor final, porque el resto ya lo he ido liberando a medida que lo iba viviendo. Pero he podido dar cada paso de forma muy consciente. Y si algo he hecho, y os lo digo en la newsletter, es ayudar a Juan a remembrar, a verse, a ser más auténtico, a tener una oportunidad de despertar. Por tanto, hemos remembrado juntos. ¿Qué me ha- ¿Por qué he vivido esta experiencia? Principalmente para desprogramarme, principalmente para trascender cosas que todavía estaban en mí y me impedían ser feliz, porque el desamor te lleva a la tristeza de forma inexorable. Y yo viví desamor ya en el útero de mi madre, por tanto viví una vida llena de depresión y tristeza. Si yo no me quito ese desamor, y para eso he tenido que vivir muchas relaciones amorosas, es decir, sentimentales, con hombres, no podré ser, además de una mujer que vive en plenitud, llena de sí misma y de Dios, una mujer feliz que disfruta del paraíso en la tierra. Aún no estoy ahí, como digo en esta slide, todavía no he llegado del todo, así que te lo contaré en una futura conferencia cuando lo viva plenamente. Pero tengo la inteligencia suficiente para saber hacia dónde voy. Y es que voy hacia Dios. Ya estoy en Dios. No tengo ninguna duda, y os lo dice una ex atea, de que Dios es cada uno de nosotros, de que Dios inspira cada palabra que estoy diciendo ahora, de que Dios obviamente existe y de que en este momento soy un instrumento puro de Dios en acción. Como digo, voy hacia vivir desde Dios, ya lo estoy haciendo, en alegría perpetua, incluso rota de dolor. Os puedo garantizar que siento mi propia alegría, en amor perpetuo. Si algo practico es justo esto, en transparencia y verdad perpetuas. Lo veis porque lo estoy haciendo en este momento, sin perder mi individualidad, porque no dejaré de ser María, pero en ausencia del temor que condiciona y da forma a cada momento de dolor. Estas conferencias van a quedar colgadas en redes. Quizá hoy sois unos cuantos los que estáis viéndola de forma directa, pero van a quedar para siempre. Y van a quedar grabadas desde lo que hoy diga. Y en otro momento me sentiría ridícula o con miedo a lo que podríais pensar de todo lo que yo cuento. Pero hoy no, simplemente confío. Dios sabrá por qué hoy se produce todo esto en mi vida para que yo os hable desde aquí. ¿Y cómo he hecho este camino? Esto es justamente lo que voy a comenzar a contarte ahora, en mi próximo ciclo de conferencias,
En él te hablaré de cómo desprogramarte, cómo liberar el dolor que te ata y te condiciona. Te mostraré también cómo puedes comenzar a hablar con Dios de forma cotidiana y certera, sin fórmulas rígidas, sin intermediarios, sin solemnidad, desde tu verdad más profunda y tu experiencia más sencilla. Porque volver a Dios no es un acto reservado a lo espiritual o religioso, es un acto de presencia. Es vivir despierto, con honestidad, en contacto con lo que sentimos, liberando lo que nos duele y atreviéndonos a vivir lo que anhelamos. Es recordar cada día quiénes somos y actuar desde ahí. Antes de irnos a las preguntas, quiero proponerte una pequeña reflexión y con esto estoy terminando ya la conferencia. Ya os dije que esta era mucho más corta. Así que recuerda, para reflexionar y sobre todo para introspectar, lo mejor es cerrar los ojos porque es aquí cuando fluimos muchísimo más, cuando dejamos de estar hacia afuera para estar dentro y conectados con nosotros, con toda nuestra verdad. Por tanto, te pido, cierra los ojos, respira profundo, relájate y deja que estas palabras que yo voy a decir resuenen en ti para que llegue la verdadera respuesta que hoy necesitas. ¿Cuál sería la frase que resume tu vida hasta este momento? No la pienses, siente. Quédate con la primera idea que aparezca. Esa es la voz de tu alma, hablándote hoy. Ese es el mensaje que hoy tienes que trabajar, que hoy tienes que escuchar y hacerle frente. ¿Cuál sería la frase que resume tu vida hasta este momento? Mantente con los ojos cerrados. No descartes la primera idea que te ha venido, quédate en ella. Y ahora, pregúntate con total honestidad, ¿qué parte de ti ya no quieres seguir viviendo? ¿Qué estás siendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué ya no quieres seguir repitiendo? ¿Qué experiencias has vivido que no quieres volver a atraer a tu vida? Y permítete reconocerlo con humildad y sin juicio, porque ahí está la semilla del cambio. Por favor, sigue manteniendo los ojos cerrados. No es una cuestión solo de escucharme, es una cuestión de que encuentres la verdad en ti. Por tanto, aunque estés viendo esta conferencia ya grabada, tú también haz el ejercicio. ¿Qué parte de ti ya no quieres seguir viviendo? Y ahora, en ese mismo espacio interno, pregúntate, ¿qué sueñas vivir? ¿Cómo sueñas transformar esas vivencias que ya no deseas en experiencias que te den alegría, que te acerquen a tu verdadero potencial, que te reconecten con tu esencia divina, con Dios? ¿Qué sueñas vivir? Ahí lo tienes. Ese es tu camino. El camino de vuelta a casa. El camino de la remembranza. Y ahora sí, si quieres, y te lo agradecería enormemente, me compartes en el chat la experiencia que has tenido con este ejercicio. Yo ya no necesito cerrar los ojos, a mí ya me resuena perfectamente la respuesta y os la voy a compartir. ¿Cuál sería la frase que resume mi vida hasta este momento? ¿Qué me ha llegado hoy? No es todo lo que resume mi vida hasta este momento, pero sí una característica he tenido y si no me he hecho llorar es de milagro. Es que ha sido la lucha, ha sido la superación, ha sido un tránsito por el dolor. ¿Qué parte de ti ya no quieres seguir viviendo? Es justo esto. Y es lo que siento, esta resonancia tan grande que tiene esta conferencia con lo que estoy viviendo hoy. Es como trascender el desgarro del dolor para sacarlo completamente de mí. Hoy encima estoy menstruando.
No lo he dicho todavía nunca antes en conferencias y hoy lo voy a decir. Lo digo en mi libro. Yo en mi infancia fui violada por mi padre. Por eso mi madre ya estaba deprimida cuando yo nací, porque mi padre abusó de niños. Era una época en la que esto era más corriente de lo que os podéis imaginar, y lo sé por mi propia consulta, por la cantidad de personas que han pasado para que yo les ayude. Por tanto, yo fui programada desde un desamor muy profundo, desde una gran traición de los que deberían haberme cuidado y amado, desde una soledad continua, desde una desesperación y unas ganas de morir tremendas, y por tanto me he pasado la vida arrastrando una depresión. Hoy puedes ver ese dolor porque me estoy desnudando delante de ti, pero nadie que me conozca en mi día a día pensaría que eso está o estuvo dentro de mí, porque si por algo me buscan las personas, es por mi alegría. Y es curioso porque efectivamente, justo con Juan reflexionaba ayer, que las personas que más sufren son las personas que más buscan la risa y acaban siendo las personas más alegres. Y esta es una forma de daros un nuevo ejemplo de cómo somos programados en lo que no somos para recordar lo que somos. Pues esta conferencia para mí es como el fin de mi propio ciclo vital, es como mi renacer. Y el hecho de que esté con la menstruación no es baladí porque las mujeres sangramos mucho más allá de las explicaciones que puedan dar los científicos de nuestros óvulos o la parte física. Siempre decían, yo tuve la regla a los 10 años, fui una de las primeras de mi clase. Y siempre me decían que pues tenía una cantidad de óvulos y que acabaría, la menopausia vendría antes, puesto que empecé antes. Mentira. Mi hermana todavía tiene la regla, yo también tengo todavía la regla y tengo 52 años y creo que la estoy terminando, pero porque estoy terminando de liberar todo el trauma asociado a, eh, a lo que viví. Las mujeres sangramos el dolor asociado al desamor desde la vertiente sexual. Las mujeres cedemos mucho más en el acto sexual de lo que asumimos y hacemos el amor, es decir, practicamos sexo con sentido, sin desearlo profundamente, o arrastrando heridas vinculadas a ello. La regla se originó desde Dios para liberar todo ese dolor. Por eso unas mujeres sangramos más y otras sangran menos. Por eso a unas mujeres les duele más y otras les duele menos. Por eso unas mujeres son incluso pueden tener una experiencia de menstruación donde se marean o donde se desmayan, porque es el reflejo de no querer vivir, debido a la herida tan tremenda que arrastran. Pues para mí, todos estos hechos juntos, más esta conferencia de fin de ciclo, es justo el cierre de todo ese dolor. Y como digo, ¿qué parte de ti ya no quieres seguir viviendo? Pues no quiero seguir viviendo desde el dolor. Por eso me he aplicado tanto en desprogramar y liberarlo, porque lo que quiero vivir, lo que sueño vivir, es el paraíso en la tierra. Lo que sueño vivir
es compartir con los demás mi alegría y que los demás resuenen en esa alegría y compartan su alegría conmigo. Y ahora sí, si eres tan amable de compartir este ejercicio y siento que esta conferencia sea tan tremendamente desgarradora, ni no me lo hubiera imaginado. Te agradecería que, aparte de decirme el nombre, que en general os lo veo, me dijerais la edad, quizá la procedencia también sería sumamente interesante y os la agradezco. Y si viene al caso que me digáis a qué os dedicáis, pues también, porque seguramente lo podamos encuadrar en vuestra reflexión y darle un contexto a lo que vosotros nos compartáis. Os dejo unos instantes, después en la grabación lo quitaré, pero os dejo unos instantes para que si ya me habéis contestado, pues por lo menos me volváis a contestar con estos datos que os estoy pidiendo ahora y si no lo habéis hecho, pues nada, que ya me pongáis el nombre, la edad, la procedencia y si os parece bien y pertinente, pues a qué os dedicáis. Bueno, pues ya empiezan los primeros comentarios. Vamos a ver, a leer, os voy a leer a Sofía. Me dice que tiene 32 años, que es de Argentina, de Córdoba y que es psicóloga. Pues me encanta, Sofía, que nos compartas. Aún no te he leído, pero sé que tiene que ser profundo lo que vas a compartir. La frase que surgió en mí fue, siempre estoy luchando. Vaya, me hizo darme cuenta de cuánto me esfuerzo incluso en cosas que deberían darme alegría. Siento que ya no quiero vivir desde la lucha, sino desde la confianza. Fíjate, Sofía, qué resonancia entre las dos. Y no es casualidad tampoco, porque siempre diré que las personas que nos dedicamos al desarrollo personal, sea desde la vertiente que sea, desde las terapias que cada uno haya elegido o se le hayan cruzado en el camino, en realidad nos estamos buscando a nosotros mismos, estamos buscando a través de la terapia y del compartir con otros y del ayudar a otros, ayudarnos a nosotros mismos. Y efectivamente la mayor parte de nosotros hemos vivido experiencias de héroes, experiencias de lucha, de sacrificio, para poder vernos, salir de ellas y llevar a otros hasta donde nosotros hemos podido llegar. Así que te agradezco mucho, Sofía, que hayas compartido esta reflexión. Manuel, 47 años, español, es de Sevilla, me dice que es profesor de secundaria y me comenta, a mí me vino, no he sido suficiente y me impresionó porque no lo pensé, salió solo. Me doy cuenta de que toda mi vida he actuado como si tuviera que demostrar algo. Lo que no quiero repetir es esa necesidad de aprobación. Pues ánimo, Manuel, estás en el camino. Eh, Quizá tú, bueno, no, quizá no, no hay casualidades, ¿vale? Nos dedicamos a aquello que más nos va a ayudar a poder transmutar eso que no somos en algo que somos. Así que el hecho de que puedas ver la experiencia a través de tus alumnos, te puedo garantizar que te ayuda a ser cada día más sabio y justo a superar esto que debes sin duda superar, que es desligarte del rechazo social, de la necesidad de ser quien no eres en realidad solo por agradar a los demás. Me dice Valentina, muy jovencita, 25 años, de México y vaya, es estudiante de medicina. Me pareció me apareció, disculpa, quiero salvar a todos. Y sentí cansancio. Me di cuenta de que eso me genera demasiada tensión, estrés, responsabilidad y culpa cuando fallo. Ya estoy bien cansada de vivir con esa sensación y me doy cuenta de que yo no importo, solo importa lo que hago y el resultado de lo que hago. Sé que tengo que relativizar más mi trabajo y centrarme en mí, pero no encuentro ese equilibrio entre velar por los que se ponen en mis manos y mi propia felicidad. Parece que soy antes médico que una persona normal con su propia fragilidad. Uf, Valentina, si tienes 25 años, debes de haber terminado básicamente la carrera y ya tienes todo esto encima de tus espaldas. Esto es el lenguaje del alma. El alma justo se dirige a nosotros a través de, también del sufrimiento, del dolor, de ese estrés, justo para que nos hartemos, para que
nos cansemos de sufrir y cambiemos rotundamente. Así que hazle caso a ese mensaje. En todas mis conferencias he estado intentando transmitir la idea de que somos el protagonista de nuestra vida y por tanto somos responsables solo de nosotros. En otras conferencias he hablado de que somos creadores de nuestra realidad y por tanto muchas cosas de las que asumes, ¿verdad? Te puedo garantizar que no lo son, que son creaciones humanas desde nuestro poder de creación, que no tenemos un cuerpo físico, aunque parezca físico. Todo esto lo profundizo en mi libro y te recomiendo sinceramente que lo leas, aunque seguramente te resuene puesto que me estás escuchando y estás abierta a escuchar otras cosas, obviamente, si no, no me escucharías a mí. Y eso te va a ayudar a bajar ese exceso de responsabilidad mal entendido y que hace que en lugar de vivir desde tu divinidad, que está ligada a la alegría, estés viviendo desde una falsa responsabilidad que está ligada al miedo y al creer que desde ahí amas mejor. Ánimo, eres muy joven, tienes no solo toda la vida por delante, sino que estoy convencida de que ya eres una mujer que a pesar de tu temprana edad has pasado muchas cosas, si no, no estarías reflexionando del modo que estás reflexionando y por tanto tienes ya mucha sabiduría en ti. Me dice Diego, de 39 años, de Uruguay, me dice que es músico. Lo primero que sentí fue: escondo quién soy y me callo fuerte, porque me doy cuenta de que siempre evito mostrar mi vulnerabilidad. Quiero dejar de repetir esto. Qué resonancias, de verdad. Me encanta que me hayáis puesto la profesión porque en verdad me da mucho contexto, ¿eh? En general, las personas que van al arte son personas muy sensibles y se sienten por eso muy vulnerables, por ser muy sensibles. Y reflejan en ese arte, en este caso en la música, todo eso que no se atreven a encarar en su día a día por temor, por el que sea, por inseguridad, siempre es una inseguridad, el hecho de no poder ser transparente, por decirle a los demás lo que sientes de forma profunda, siempre es una inseguridad, siempre es un temor, siempre viene enraizado en el dolor. Yo soy vulnerable, lo estáis viendo, y me meto en las relaciones a día de hoy desde mi vulnerabilidad. Me meto en total apertura en estos líos que me mete Dios. Como os conté, me metí en la relación con Juan sabiendo que me metí en una relación muy difícil porque yo ya había tenido hace muchos años una relación con un hombre casado y sé perfectamente que si un hombre es infiel es por evasión, porque no se siente en capacidad de dejar su matrimonio por lo que sea, por los bloqueos que tenga. Por tanto, yo sabía que aunque disfrutara en un primer instante de toda esa química o de toda esa fantasía que es vivir no desde lo escondido, sino del hecho de que ese hombre tan reprimido, tan bloqueado en su vida, vuelca en ti todo lo que no ha podido volcar en su matrimonio. Por tanto, te hace muy feliz, te ama de un modo muy intenso. Entonces, eso provoca una alegría y un falso amor o un amor fantasioso que te hace sentir muy bien. Bueno, pues aunque yo supiera y viví esto, también sabía que iba a acabar siendo desgarrador en algún momento, bien porque tuviera que confrontarlo para que él diera el paso y que acabe la historia en un amor compartido de verdad, desde la realidad, o bien porque yo tendría que acabar superando esa relación también, una vez más, otro más en mi vida.
Por tanto, yo he sido muy consciente metiéndome en el dolor y por tanto me he metido vulnerable porque me he metido totalmente sensible a la relación. Y es de lo que se trata. Por eso no es una renuncia al libre albedrío, que es lo que os decía antes en la conferencia. Soy consciente de que me dejo guiar completamente desde Dios y como te decía al chico anterior que era profesor de secundaria, a Manuel de Sevilla, yo he trascendido el rechazo social, si no, no os lo podría estar contando, porque sé que es una situación muy criticable desde el prejuicio social, aunque muy repetida, por tanto es muy natural, porque hay más infidelidad eh, que pederastia, que ya hay demasiada. Hay mucha infidelidad en la vida de las personas. Así que es muy natural. Algo pasa. Otra cosa es que no quieres que pase, pero pasa. Y desde la remembranza, desde el saber que todos somos uno, no existe la infidelidad. Existe el compartir entre nosotros, existe la naturalidad, existe la resonancia entre unos y otros, existen las distintas circunstancias en donde vernos, en donde experimentarnos. Por tanto, desde Dios, dejándote guiar por Dios, trasciendes completamente el ego social, trasciendes completamente el qué dirán, el juicio de los demás hacia ti misma o a ti mismo. Pero no dejas de ser tú, no dejas de vivir tu vida con toda la intensidad que eso supone y con toda la vulnerabilidad que apareja vivir desde no saber con certeza lo que vas a vivir. Me dice Marta, de 61 años, la verdad es que me encanta que compartáis personas de jovencitas con personas más mayores, me parece súper rico eh, que podamos compartir personas tan distintas, de lugares tan distintos, aunque solo sea de forma online, una experiencia de reflexión juntos. Pues me dice Marta, de 61 años, colombiana, ama de casa, me dice, me salió, he vivido con miedo y lo sentí tan profundo, ya no quiero repetir eso, quiero confiar, quiero ser feliz y no arrastrar esta zozobra constante, este miedo constante. Zozobra entiendo que es como angustia. Eh, obviamente cuando uno vive desde el miedo vive angustiado, pero el miedo está ligado al desamor. El miedo solo se puede producir en desamor. Así que hay que ir efectivamente mucho más profundo y ver dónde se origina ese miedo, dónde se origina ese desamor. Porque es la única manera que puedas salir de tu angustia, la única. Eh, Cuando yo tenía 20 y pico años, que fue cuando empecé a leer libros de autoayuda, leí un libro de una chica que escribió su experiencia de cómo salir de la depresión y contaba en el libro, muy a mi pesar, contaba que de la depresión no se puede salir, que hay que convivir con ella, que hay que tener recursos para esos días de bajón. Pues estoy completamente en desacuerdo, porque mi vida ha demostrado lo contrario. Hoy me veis tocada, pero en otras conferencias me habéis visto totalmente distinta, en vídeos me habéis visto completamente distinta. Em, yo tengo días de liberación emocional, hoy es uno, aparte de las circunstancias actuales, en donde efectivamente quito dolor y por tanto pues se me ve más deprimida. En este momento, en realidad, además, en esta liberación emocional que estoy teniendo debido a lo que estoy viviendo, he conectado muchísimo con la depresión, muchísimo, porque de hecho antes de divorciarme de mi matrimonio, de la relación posiblemente más importante, porque tuve 2 hijos con él, eh, fue justo atravesando una depresión tratada a través de un psiquiatra, es decir, diagnosticada y con medicación. Por tanto, todo esto que estoy viviendo ahora
me ha llevado a ese dolor vivido entonces y por tanto he sacado depresión. Pero yo ya no vivo en depresión ni de lejos, pero ni de lejos. Desde el momento en que vives en plenitud, instante a instante fluyendo con la vida, desde el momento en que comprendes la vida, desde el momento en que has atravesado todas las heridas y todas las circunstancias que te han llevado al dolor, desde el momento en que tienes la certeza de Dios, que eso es muy importante, no hay lugar al miedo, no hay lugar a la tristeza. Yo solo estoy triste si estoy liberando. Si no estoy en un momento de liberación, no tengo ni que buscar mi alegría. Aparece, como aparece en un niño, como aparece en un animal, en una planta. Por tanto, de la depresión se sale, pero para salir tienes que hacer el camino que marca Dios, que es meterte en tu inconsciente, meterte en tu mierda, meterte en todas esas heridas que arrastras, comprenderlas y trascenderlas, convirtiéndote en una persona nueva que vive solo desde el amor hacia sí mismo y desde la alegría. Por tanto, la mejor herramienta que puedes utilizar y que tanto he recalcado a lo largo de las conferencias es vivir cada instante de tu día a día desde un amor incondicional a ti, que es un símil perfecto de la alegría. Y solo hacer y practicar actos desde la alegría hacia ti misma. Si un acto que haces no te deja mejor que no hacerlo, no lo hagas. Olvídate de esa falsa responsabilidad y de ese falso amor. Eres responsable de tu vida y cuando tú conectas con la alegría y con la sabiduría, tocas a los demás y les ayudas a remembrar desde el sacrificio, desde ese falso amor, de esa entrega hacia los otros, renunciando a ti misma, no consigues que remembre nadie, porque nadie conecta en realidad con la alegría, sino con el miedo. Estás queriéndole dar a otros lo que no te estás dando a ti, y les estás haciendo más pequeños porque no los estás empoderando, sino que estás asumiendo que ellos no pueden y que te necesitan. Eso es un falso amor. Así que sé muy fiel a que cada acto de tu vida sea desde la alegría. Bueno, voy a dejar de detenerme tanto y voy a leer a los siguientes. José Luis de México, también 50 años, me dice que es ingeniero. Me vino. He corrido sin parar. Y sí, siempre ando trabajando, siempre en movimiento, pero sin detenerme. Quiero dejar de repetir eso. Necesito tener más tiempo para mí, para la vida, para disfrutar. Que no sienta que se me escapa el tiempo y que todo sea basado en ganar dinero y ser un buen profesional, porque incluso cuando parece que hay algo que disfruto, lo hago para reuniones de trabajo o quedar bien con clientes o compañeros. Gracias, José Luis. Camila, 28 años, peruana, bailarina. Mi frase fue, no me permito brillar, me dio tristeza y miedo, no es que me dé cuenta ahora, siempre lo siento así. Algunas veces consigo dejarme llevar, especialmente cuando las personas que me observan me conocen, son amigas o familiares, pero cuando estoy desde un lado más profesional me escondo y no siempre sé qué me obliga a ello. Quiero dejar esto, soy buena bailarina y cuando estoy feliz bailo como nadie, pero necesito algo que no llega para soltar todo este miedo. Deseo bailar como se mueve todo en la naturaleza, qué bonita reflexión, por pura existencia, sin enjuiciarme ni reprimirme. Ánimo, Camila. Antonio, 70 años, de Valencia, de España, jubilado. Me apareció, callé demasiado y pensé en tantas veces que no dije lo que sentía por miedo. Ahora no quiero repetirlo más, quiero hablar desde el corazón. Antonio, si no lo haces ahora, no lo harás nunca, así que ánimo. Abre tu corazón, exprésate, aprende a comunicarte. Paula, 36 años, de Chile, diseñadora gráfica. Sentí, me escondo en los demás como si no me atreviera a vivir desde mí misma y al final eso ya no quiero repetirlo.
Voy a leer la última, ¿vale? Después ya vamos a pasar a preguntas, así que seguiréis pudiendo hablarme y yo ser espontánea con vosotros. Elijo aquí a Rodrigo, de Argentina, 48 años, viticultor. La frase que apareció fue: no me disfruto. Me golpeó muy fuerte porque siempre me digo que me encanta mi vida, mi viñedo, pero esta semana mi hija me recordó que hay más cosas en la vida y me las estoy perdiendo. Y mi mujer me lo dice constantemente: che, Rodrigo, no vivimos, solo estamos encerrados en este paraíso, se nos escapa la vida. Quiero empezar a soltar un poco lo que me atrapa en no vivir nada más. Gracias, Rodrigo. Ánimo. Bueno, pues llegamos ya al momento de preguntas y os dejo también un ratito para que las podáis formular, ¿vale? Algunas me las fuisteis haciendo, pero la verdad es que no he visto mucha interacción. Supongo que el haberos hablado de forma tan desgarradora por mi parte, tan íntima, os ha mantenido mucho más atentos e incluso un poquito impactados porque, porque es el lenguaje del alma, al fin y al cabo, y hace que las personas no estemos tan racionales, sino mucho más del sentir. Es esa apertura que abre a otros. Entonces, me imagino que por ahí van los tiros, a ver qué preguntas me podéis formular ahora, ¿vale? Como os digo, os dejo un ratito y elegiré algunas porque ya nos estamos yendo mucho de tiempo, que es lo que me sucede a mí, por eso Dios me escribe las conferencias para que no me vaya tanto. Bueno, voy a empezar porque ya veo cómo empezáis a escribir. Me dice Bea de Valencia, una chica joven también, es periodista. Me dice: has dicho que pasaste de ser atea a tener certeza de Dios. ¿Cuál fue el punto de inflexión real? ¿Un hecho concreto, una experiencia interna o fue un proceso? Me ayudaría a saber el momento en que cambió todo. Vea, voy a intentar ser muy escueta, ¿vale? Yo tengo ya hecho un vídeo de la historia donde de algún modo reflejo los momentos. Claro que hubo un momento de inflexión, lo hay casi siempre, suele ser un hecho traumático que te abre la mente muchísimo, sobre todo cuanto más terco y racional eres, más traumático va a ser el acontecimiento justo para que abras los ojos. Y en mi caso fue que murió un novio y me lo habían dicho en el tarot. Ese fue el gran punto de inflexión. Yo no creía en el tarot, simplemente llamaba por ansiedad y porque alguien tenía necesidad de que alguien escuchara mi rollo, sinceramente, y me podía permitir gastar mucho dinero en eso y lo hacía, pero no para nada con el ego que yo tenía de orgullo y racionalidad. Para nada creía en nada de eso, pero me habían anunciado que iba a morir Julio. Y murió. Y murió además en unas fechas concretas que también me impactaron y a partir de ahí leí Conversaciones con Dios. Y desde leer Conversaciones con Dios, que fue el otro hecho importante, sentí que era un libro escrito por Dios, pero me quedaba lejos de comprender lo que ese libro decía. Y fue esa resonancia de tenerlo ahí siempre pendiente en todo lo que vivía, que me fui haciendo cada vez más consciente. Viví muchas cosas, muchísimas, así que efectivamente es un proceso, porque el hecho de vivir desde de aprender sanación, a manejar la energía, ser naturópata, etcétera, me fue llevando mucho más a la espiritualidad, a trabajar desde la liberación emocional, etcétera, etcétera. Así que fue todo un recorrido, sinceramente. Pues la siguiente pregunta va un poco por lo mismo. Héctor, de 55 años, de México, me dice que es empresario, no sé en qué. Me dice: hablas de dejarse guiar por Dios sin perder la libertad. En lo cotidiano, ¿cómo se ve esto? Dame tres decisiones prácticas de tu día que hoy tomas distinto respecto a antes. Pues fíjate, justo el hecho de haberme metido en la relación con Juan, antes no me hubiera metido. A ver, yo ya había vivido lo suficiente como para saber que era una relación dolorosa. Me pasé una gran parte de mi vida rechazando a todo hombre casado, a todo hombre comprometido, a todo hombre cobarde, a todo hombre que no me pudiera dar un mínimo de estabilidad. Así que esto es algo que me dejé llevar por Dios. En la anterior relación me pasó exactamente lo mismo. Yo no sentía que pudiera ni pegar con cola con este hombre y sin embargo me metí porque Dios me pidió que me metiera, es decir, hizo que me enamorara y me dejé guiar por lo que sentía y no por mi cabeza,
que me decía, ni de coña te metas porque vas a sufrir. Así que en ese sentido es en el que no pierdo mi libertad porque la decisión la tomo yo, pero obviamente sigo el criterio de Dios. ¿Y por qué sigo el criterio de Dios? Porque me ha demostrado que es más inteligente que yo. Rocío de Colombia, psicóloga, me dice, cuando cuentas tu historia de abuso y cómo la transmutaste, ¿qué recomendarías a alguien que aún no puede recordar sin desbordarse? ¿Cuáles serían pasos seguros para empezar sin retraumatizar? Súper buena pregunta, ¿vale? Aquí vuelvo a lo mismo. Adiós. Cuando sea su momento, pasará algo que le obliga a recordar, no antes. Está borrado porque fue muy traumático, lo sabes. Tendrá que ir afrontando otras muchas cosas antes de poder afrontar esta. Cuando esté preparada o preparado, algo se lo dirá, algo intuirá, algo pasará en vuestra consulta, algo os dirá que es el momento. En mi caso, yo tuve que dialogar directamente con Dios para poder llegar a ese recuerdo. Y si no hubiera sido guiada directamente desde la palabra, no creo que hubiera podido recordar lo que yo viví de pequeña, pero sin borrar eso no podría trascender mi depresión y mi tristeza. Me dice Javier de México, que es médico, me dice, me impactó lo que el cuerpo refleja en nuestras creaciones. Soy médico, ¿cómo lo explico sin culpar al paciente? ¿Dónde queda mi responsabilidad clínica? ¿Cómo se integra un lenguaje que hable del alma sin perder rigor? Eh, supongo que has querido ser escueto, porque si yo fuera médico sería mucho más dura conmigo misma. Eh, entiendo que tienes apertura. La verdad es que las personas de Latinoamérica soléis tener mucha más apertura a la espiritualidad a pesar de vuestro rigor científico, de vuestra búsqueda desde lo más físico. Ah, la verdad es que me deja impactada que un médico me escuche y me tenga en consideración porque yo digo cosas muy radicales que entran en una confrontación directa con lo que vosotros decís en la propia medicina. Fíjate que hablé de la menstruación, por ejemplo, en la conferencia o en otros momentos, pues hablo de creación de nuestra propia enfermedad. Pues mira, te voy a contestar un poco desde lo que me preguntó Bea de España, que me preguntó cómo pasé de ser atea. Eh, yo era atea, os dije que más científica que ninguna otra cosa, y sin embargo empecé a observar cómo había de incongruencias entre lo que los médicos decís y lo que yo vivía. Empecé a escuchar a otros, empecé a leer libros y empecé a ver muchas más incongruencias. También empecé a ser mucho más confrontadora de la medicina en el sentido de que eh, me cabrea el hecho de que el médico asuma que una enfermedad se tiene que cronificar y no investigue la causa que la origina, que se quede simplemente en lo circunstancial, es decir, en la edad, en los genes, en las infecciones, en los malos hábitos de vida, que no empoderan a nadie y que simplemente lo abocan a una fatalidad de creer que no puede hacer nada al respecto y que solo puede tratarse con medicación. Em, Somos creadores de nuestra realidad y una parte de las enfermedades las creamos desde lo que creemos y por tanto el médico es un gran creador de realidad para su paciente. Esto lo hemos visto muchísimas veces, con el cáncer muchísimo. Las personas que tienen fe en que se van a recuperar, y hay muchas personas pues que se han basado en la alimentación, en un cambio de creencias, en un cambio de hábitos y han superado cánceres cuando el médico les decía que solo tenían un par de meses de vida, o médicos más positivos que acompañan de un modo más positivo y esperanzador
a su paciente, consiguen lo que no consiguen los medicamentos. Y de esto hay muchísima literatura, igual que hay muchísima literatura de las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera. Otra cosa es que seamos abiertos para meterlas en nuestra vida y derrumbar todo aquello que sostenemos, que lo sostenemos por alguna razón, porque igual que los terapeutas nos hacemos terapeutas para buscarnos a nosotros mismos, muchos médicos se hacen médicos por el temor a la propia enfermedad, también por el dinero, por el estatus y por muchas otras razones. Así que sigue abriendo tu mente y recuerda que Dios habla desde la alegría, desde la fe, desde la esperanza, y que vosotros os curáis en salud constantemente, lógicamente, por responsabilidad legal, porque no os vengan después con una demanda o con una historia, todo esto lo creamos entre todos, pero os curáis en salud y tendéis a dar, a predecir el futuro de la enfermedad en base a lo que vosotros creéis cierto y que, como digo, habéis visto muchas veces que no es así, porque hay muchas variables que no son físicas, incluso son emocionales y no las estáis teniendo en cuenta. Y sin embargo, vuestro diagnóstico es lapidario y empleo la palabra de forma muy justa por la lápida, porque como una persona que cree en la medicina, que cree que vosotros tenéis la razón, que sois las personas más inteligentes del planeta, que la ciencia es lo más considerado en la actualidad, ¿cómo va a ir en contra, a nivel de fe, en contra del criterio médico? Es muy difícil superar eso. ¿Dónde encontrarás el equilibrio? Tendrás que buscarlo. Yo te recomiendo que leas Conversaciones con Dios y mi libro y te abras todavía más y seas un mejor médico. Bueno, voy a ir terminando, voy a ver si consigo elegir. Me dice Amalia, dijiste que la guía es la alegría, ¿qué haces en días en que la alegría no aparece? ¿Cómo diferenciar una prueba del alma de un autoengaño del ego que me aleja de lo que realmente me hace bien? ¿Cómo elegir la alegría cuando no aparece? ¿Sabes lo que te va a dar alegría? Que te ames, que elijas siempre desde tu libertad, desde lo que sientes ese día, no desde la responsabilidad o de lo que crees que tienes que hacer ese día, sino de lo que haría un niño de forma espontánea que no está condicionado desde esa falsa responsabilidad, desde ese criterio social. Por ejemplo, y vas a quedarte alucinada con el ejemplo. Hoy te levantas mal y no te apetece para nada ir a trabajar, pues tienes que vencer ese miedo y no ir a trabajar, porque no va a pasar nada porque no vayas a trabajar, pero sí necesitas mimarte y estar contigo ese día. Y tras ello tendrás una experiencia donde empezarás a ser más fiel a ti misma y empezarás a cuestionar tu propio trabajo y tu forma de vida y empezarás a buscar otra forma de vida. Pero si no consigues romper ni un día tu estructura, lo que te bloquea, difícilmente vas a poder tener la osadía de cambiar toda una vida. Te he dado un ejemplo muy radical, hoy estoy muy radical, pero no necesariamente tienes que hacer esto siempre, ni mucho menos, pero sí tienes que buscar tu alegría y tu alegría es mimarte, tu alegría es considerarte, tu alegría es ser fiel a lo que de forma profunda sientas. Estoy saltándome algunas preguntas, ¿vale? Mira, voy a ir contestándolas si queréis terminar vosotros la conferencia antes lo hacéis, ¿vale? Pero me parecen preguntas tan interesantes que no puedo saltármelas. Me dice María José, de 50 años, de Chile, que es ginecóloga. Hoy me estáis poniendo contra las cuerdas los científicos. Te escuché relacionar la menstruación con liberación de dolor y desamor. Desde lo simbólico me resuena, pero ¿cómo invitarías a mis pacientes a vivir un ciclo de un modo sanador sin contradecir lo biológico?
Me encanta que seáis de Latinoamérica porque si fuerais españoles difícilmente tendríais esta apertura mental que estáis teniendo conmigo, ¿vale? Eh, eh, a ver, vosotros en Latinoamérica que convivís mucho con tradiciones nativas, ya convivís también con estas experiencias de pues ir con la luna y vivir el momento de la menstruación como algo depurativo y estáis más cerca de la verdad que siendo simplemente ginecólogos. Lo biológico, ¿qué es lo biológico que no hayas creado, que no haya creado la ciencia? La biología es una creación humana. Yo sé que estoy haciendo explotar cabezas o estoy haciendo que la gente se desconecte de la conferencia con lo que digo, porque parezco una loca diciendo cosas contra la evidencia, lo que ven nuestros ojos. Pero os voy a traer aquí a Platón. Decía Platón que estábamos mirando para lo que creíamos que es real, cuando lo que está real sucede detrás de nosotros. Vivimos una ilusión. Tenéis que empezar a indagar en la física cuántica y en nuestro poder de crear nuestra realidad para que veáis que lo que os digo es verdad. Lo dice Dios en Conversaciones con Dios, como os lo dije en una conferencia. Tenéis que vivirlo para saberlo. No tenéis que creerme. Pero ni la vida es física, como dicen los físicos cuánticos, y esto lo dicen físicos cuánticos de premio Nobel, ni somos ajenos a nuestras emociones, que también lo dicen los biólogos, y por tanto eso va a afectar a nuestra biología, aun creyendo que es todo físico. Y lo que sustenta toda nuestra existencia es Dios, que es una conciencia. Por tanto, eh, vuelvo a insistir, la biología no existe en realidad, solo existe porque creemos en ella. Por tanto, es algo que tienes que averiguar. No, no te puedo decir más, yo lo vivo así, lo he sentido así, hay mucha gente escribiendo desde cómo hablo yo, pero lo tienes que averiguar, cada persona tiene que encontrar su propia verdad y darse cuenta de lo que yo estoy diciendo o no, vivir ajeno a ello y vivir la vida que le toque vivir y quiera vivir. Sí que eres libre de hacer lo que quieras con la información que has escuchado hoy. Samuel de Perú, 47 años, es guía de montaña, qué bonito. Dijiste que no hay casualidades y que Dios es infalible y preciso. Si todo es tan exacto, ¿qué hago con mis errores? ¿Cómo mirar mis fallos sin culpa, pero también sin justificarlo todo? Joder, menuda reflexión. Primero, yo no creo que haya errores, ¿vale? Los errores son desde nuestro juicio humano. Hay experiencias y experimentamos una y otra vez a veces lo mismo, es decir, tropezamos en la misma piedra una vez y otra vez sencillamente porque lo necesitamos y lo necesitamos a lo mejor para tener más rabia, para darnos cuenta de nuestros bloqueos, pero siempre va a haber un matiz distinto, siempre lo hay. Yo no creo en el error, sinceramente. Dios tampoco, solo creo en las experiencias. Y desde el punto de vista de Dios, te vuelvo a insistir, como he dicho todo el rato, léete Conversaciones con Dios. Tampoco creo en la culpa. La culpa vuelve a ser algo social. Para Dios no eres culpable de nada, solo estás viviendo un viaje desde el olvido a recuperar tu esencia divina. Todo lo que haces es natural, estás programado a hacerlo, por tanto no eres culpable de nada. La culpa solo debe ser tenida en cuenta para medir el dolor que infringes en otros o en ti mismo debido a tus acciones. Pero debe durar lo que dura el dolor, es decir, debe simplemente usarse para que tengas la información y vires, es decir, corrijas tu camino, corrijas tus actos para no lastimar y ser más puramente eso que quieres ser, que quieres expresar de ti mismo.
Bueno, voy a la última pregunta. Me dice, además me interesa a mí porque me pregunta por el libro, creo que lo va a hacer, no sé. Tomás, de 31 años, también de Perú, también se dedica a la informática. Me interesa tu libro, dónde lo consigo desde Perú y si hay formato digital y ya que inicias curso, ¿recomiendas leer primero o puedo empezar el curso y luego ir al libro? Bueno, pues te he elegido porque está bien que haya alguna pregunta sobre mi libro. Sí lo puedes conseguir en Amazon, hay en formato digital, por supuesto. Es más, después de comprarlo, te puedes dar de alta en mi página web, que es esbytransformación.com, y ahí tendrás acceso al audiolibro, digamos, o lo que está grabado en vídeos, en formato curso. Pero es básicamente el libro leído por mí. Ahí también vas a poder comprar los cursos si quieres. Y yo qué te recomiendo que hagas lo que sientas. Si te apetece el libro, primero lee el libro. Si te apetece primero los cursos, primero haz los cursos. Sígueme en redes, haz como tú sientas, a tu ritmo. Son complementarios y creo que si quieres saber de verdad cómo vivir de forma plena tu vida, es como hacer una carrera y todo el material que pongo a disposición hace que salgas en total capacidad para vivir la vida con total plenitud y consciencia. Creo que debes hacerlo todo. Yo he hecho todo ese material para que sea complementario y por tanto suficiente para que lo puedas integrar completamente y llevarlo a tu día a día y que sea lo más útil que hayas hecho en todo lo que has vivido. Bueno, pues voy a terminar con las últimas slides. Volver a Dios no es un final, es un comienzo, no es un acto solemne, es un gesto cotidiano, es abrir los ojos, volver a sentir y elegir vivir desde la alegría que somos. Dios no está lejos ni en otro lugar, Dios está en ti, esperando a que recuerdes que nunca te fuiste. Si alguna parte de este mensaje ha resonado contigo, si alguna palabra ha despertado una memoria olvidada, entonces ya has comenzado a recordar, ya has comenzado a volver. Estáis muy cerca ya de vuestro total despertar. Recordad que esta es la frase que Dios me dijo para cerrar todas y cada una de las conferencias de este primer ciclo. Gracias por vuestra asistencia y en redes sociales anunciaré cuándo inicio mi siguiente ciclo de conferencias.